An encounter is a sudden or unexpected meeting with a person or thing. Un encuentro significa un It's right there. Un encuentro es una reunión repetida o inesperada con una persona o cosa. We see that in Acts 9, the story of Saul of Tarsus, Que lo vemos en Hechos 9, la historia de Saulo, who is later known as Paul, the Apostle Paul, quien después se conoce como el apóstol Pablo, who has an encounter with the risen Jesus on the road to Damascus. quien tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. And if you don't know who Saul of Tarsus is, Y si no saben quién es Saulo de Tarso, Saul of Tarsus was a Pharisee and a Roman citizen who violently persecuted Christians and those who followed Jesus. Saulo de Tarso era un fariseo y ciudadano romano que persiguió violentamente a los seguidores de Jesús. We can see earlier, in chapters earlier in Acts, Podemos ver en los primeros libros de Hechos how he guarded the coats of those who stoned Stephen, cómo custodiaba las túnicas de quienes apedreaban a Esteban, the first Christian martyr, el primer mártir cristiano. how he raged against the church, dragging off men and women to prison, Cómo se enfureció contra la iglesia llevando a hombres y mujeres a prisión. and how he was on his way to Damascus with official letters to arrest those who followed Jesus. Y también cómo se dirigía a Damasco con cartas oficiales para arrestar a aquellos que siguieron a Jesús, Until he had an encounter with Jesus. hasta que tuvo un encuentro con Jesús. And I'm going to be reading from so we're in Acts 9, and I'm going to be reading verse 3 now. Y ahora vamos a estar leyendo Hechos 9, pero el versículo 3. And it says, "Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, 'Saul, Saul, why are you persecuting me?' And he said, 'Who are you, Lord?' And he said, 'I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do.'" Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Jesus gave Paul an instruction, Jesús le dio una instrucción a Pablo, and that was to rise and enter the city, and there he would be told what to do. y era ir y entrar a la ciudad y ahí le van a decir qué iba a hacer. But something changed. Pero algo cambió. And so I'm going to start reading at verse 7. Ahora vamos a estar leyendo el versículo 7. And it says, 7. "The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Saul rose from the ground, and although his eyes were opened, he saw nothing. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. So they led him by the hand and brought him into Damascus. Así que llevándole de la mano lo metieron en Damasco, And for 3 days he was without sight and neither ate nor drank." donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. We see that Saul's companions couldn't understand what happened in that moment. We couldn't see what, no podían entender lo que ellos habían visto en Pablo. No, los que rodeaban a Pablo no sabían qué había pasado. And so that happens too with those who surround us. Y eso pasa con los que nos rodean. Maybe sometimes they won't understand your walk with Jesus, A veces no van a entender tu camino con Jesús, or they won't understand that you've had an encounter with Jesus. o tampoco van a entender que tuviste un encuentro con Jesús. And in Acts 22:9, Y en Hechos 22:9, Saul explains how, I'm going to read it. It says, "Now those who were with me saw the light but did not understand the voice of the one who was speaking to me." y esos que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
Saul personally had an encounter with Jesus. Saulo tuvo un encuentro con Only Jesús. Saul at that moment. Solo Saulo en ese momento. And those who surrounded him did not understand. Y esos que los rodeaban no lo entendían. And as I said, that's the same thing whenever you have an encounter with Jesus. Y así como dije, es lo mismo que pasa cuando tienes un encuentro con Jesús. Many people won't understand. Mucha gente no va a entender, Maybe people will judge you, mucha gente te va a juzgar, speak about you. va a hablar sobre ti, They're going to have their own opinions. van a tener sus propias opiniones, But that doesn't matter. pero eso no importa. Because in 2 Corinthians 5:17, Porque en 2 de Corintios 5:17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. And so what people don't understand is that Jesus changes everything and makes all things new. Y aunque la gente no entiende, Jesús hace todas las cosas nuevas. Maybe you spoke a certain way and now you don't speak that way. Capaz antes hablabas de una manera y ahora ya no hablas así. Maybe every weekend you went to parties and now you don't party. Capaz los fines de semana te ibas de fiesta y ya no. Or maybe something you would struggle with, now you don't struggle with it. O algo que te hacía dificultad ya no te hace difícil. And people will see that, Y la gente ve eso, whether you believe it or not. aunque tú lo creas o no. They're going to be like, wow, like she used to do this and that and now she's in church. La gente va a decir, oh, ella estaba ahí, hacía esto o lo otro y ahora está en la Or iglesia. he's doing this, O but él he está goes to haciendo church. esto y ahora va a la iglesia. But it's not about that. Pero no es sobre eso. Because Jesus makes all things new. Porque Jesús hace todas las cosas nuevas. He doesn't put your heart back together. Él pone tus cosas, No, él no pones tus cosas Él no pone tu corazón como que juntas. Yeah. Él te da un corazón nuevo. Él te da un corazón nuevo. He gives you a new heart. Te da un nuevo corazón. Amen. Amén. And I'm going to repeat it again. Y lo voy a repetir aquí. Therefore, if anyone is in Christ, Así que alguno que esté en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. The old has passed away and behold the new has come. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And God's deep love for Paul wasn't based on Paul being perfect. Y God's deep love for Paul el profundo amor de Dios por Pablo no se basaba en su perfección, it was driven by divine grace. sino que era impulsado por la gracia divina. And we are living in the grace now. Y estamos viviendo en la gracia ahorita. So you have access to the Father. You have access to the Father through Jesus Christ. Así que tienes acceso a la gracia de Jesús ahorita mismo. This is the ultimate example that no one is too far gone from redemption. Este es el ejemplo supremo de que nadie está demasiado lejos de la redención. So if you're here today and you think, "Oh, I'm too far gone from God's grace. Like he won't heal me or he won't forgive my sins." Y si estás ahorita aquí mismo y crees que, oh no, Jesús no me va a perdonar, I used to be the same. yo antes era igual. I would say, "Oh, like I'm too far. Like I don't think God can fix me. Like I don't think God can heal my heart." Yo antes pensaba que como, oh, no estoy muy lejos de Dios y Él no creo que vaya a arreglar mi corazón o no me va a perdonar. Until I had an encounter with Jesus. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. And like I said in 2 Corinthians 5:7, all old things have passed away, but the new one has come. Así como dije en 2 de Corintios 5:17 que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas So you nuevas. aren't too far from redemption. Nobody is. Así que no There's estás, still time. no estás lejos de la redención y todavía hay tiempo. He can fix anything. Él puede arreglar He todo. can make things new. Él puede hacer las cosas nuevas. He makes things new. Él hace las cosas nuevas. And so God uniquely equipped Paul. Y God uniquely equipped Paul Dios únicamente cambió a Pablo to proclaim his name para proclamar su nombre and preach the gospel to all creation. y predicar el evangelio a toda la creación. Isn't that crazy? ¿No es loco? Like, he went from murdering Christians to persecuting Christians. De ser alguien que mataba a los cristianos. And then if you Y look in the perseguirlo. next chapter, in chapter 10, Y si ven en el capítulo 10, he's already preaching to everyone about Jesus. Él ya está predicando sobre Jesús.
So I'm going to be reading in verse 8. Vamos a estar leyendo el versículo 8. I'm going to read it again, even though we already Vamos a Read leerlo it. otra vez, aunque ya lo haya leído. So it says, Saul rose from the ground, and although his eyes were opened, he saw nothing. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. He heard the voice of Él Jesus, escuchó la voz de Jesús and he saw a bright light, y vio una luz resplandeciente, but he couldn't see. pero él no podía ver. This act can be seen as a physical manifestation of the spiritual blindness that Paul had. Este capítulo de hecho podemos ver la ceguedad que tenía Pablo, Que era como una ceguedad espiritual. Esto puede representar eso. So, in order to have a spiritual awakening, en orden para tener el espíritu que no Un aviva. encuentro. Un encuentro. our condition or state we were in has to change. Nuestra condición o estado tiene que cambiar. Like Pastor was saying earlier, Como pastor estaba there has diciendo to be a ahorita, before and after, que tiene que haber un antes y un después, because that's the whole point of change. porque ese es el punto de cambiar. And we're not like us ourselves, we can't change. Nosotros no podemos Only cambiar. God can do that. Solo Dios puede Only through the hacerlo. Holy Spirit in our hearts. A través del Only Espíritu He can Santo. change us. Solamente Él puede cambiarnos. And I want to read 2 Corinthians 12:9, which is one of my favorite verses. Y quiero leer 2 Corintios 12:9, que es uno de mis versículos favoritos. And it says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And sometimes we think like we can't no more, like we feel like we can't anymore, Y a veces pensamos que no podemos más o no podemos seguir, that we're too weak. que somos muy débiles, But that's when we have to rely on Jesus. pero ahí es cuando tenemos que That's when confiar en Jesús, That's when we have to hand over Cuando- everything. cuando tenemos que dejar todo. And while reading this verse, I thought to myself, Y mientras leía este versículo pensé, when reading Acts 9, Hechos 9, I said to myself, like, why did God choose to make him blind? yo me pregunté, ¿por qué Dios decidió dejarlo ciego? Because God can do anything. He could have converted him right there. Porque Dios puede hacer todo lo que Él quiera y lo pudo haber convertido ahí mismo. For example, like his disciples, Por ejemplo, sus discípulos he would reveal himself to them se habría revelado a ellos through companionship a través de su compañía or personal invitation, o por una invitación personal, and he gave them a simple command, which is follow me. y le dio un simple mandamiento que era sígueme. He could have set him free in that moment from his old ways, Podría haberlo liberado en ese instante de sus viejos caminos, but he chose not to. pero decidió que no. Instead, he made him temporarily blind for 3 days. En cambio, lo dejó ciego temporalmente. During this time, he did not eat or drink Durante estos días él no bebió nada and was in complete darkness because he obviously couldn't see. y estaba completamente negro porque no podía ver. Theologians believe that he didn't eat or drink because this was a moment of complete shock. Los teólogos creen que no lo hizo fue por un momento de profundidad o conmoción. Put yourself in his place. Ponte en su lugar. How would you feel if you went blind out of nowhere? ¿Cómo te sentirías si eres ciego de la nada? Sometimes we often take for granted our eyesight, our hearing, Muchas veces no validamos nuestros ojos o nuestros oídos and we don't like think like, wow, I could go blind any day. no pensamos como que puedo llegar a ser ciego en cualquier momento. And that happened to Paul. Y eso le pasó a Pablo. And obviously, I would feel scared Y obviamente me sentiría con mucho miedo. because Paul in that moment, Porque Pablo en ese momento, he didn't know how long he was going to be blind for. él no sabía hasta cuándo iba a estar ciego. He didn't know if it was going to be forever. No sabía si iba a ser para siempre. And I think that Paul thought maybe it was God punishing him. Y pienso que capaz haya pensado de que Dios lo está castigando. And that led him to repentance Y eso lo dejó a él arrepentirse and him praying. y a orar.
And sometimes God has to put us in certain situations Y a veces Dios nos pone en unas ciertas situaciones where we have to fully rely on Him, donde tenemos que confiar en Él. confiar en Él. And so yeah, it was a complete shock for him. Era un choque completamente para él. And he was in intense prayer. Y era un orador intenso. Estaba orando orando intensamente. intensamente ya. And he was repenting. Y se estaba arrepintiendo. And he was going through a humbling spiritual transformation. Y estaba yendo a un espíritu de humildad. God did not do it as a punishment, Dios no lo hizo como castigo, but as a lesson. sino como una lección. And I'm going to read verse 10, Y voy a leer el verso 10 and it says, y dice: Now there was a disciple at Damascus named Ananias. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, The Lord said to him in a vision, a quien el Señor dijo en visión: Ananias. Ananías. And he said, Here I am, Lord. Él le respondió: heme aquí, Señor. And the Lord said to him, El Señor le dijo: Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, For behold, he is praying. porque él ora. So we see that Saul at the time was praying. Vemos que Saulo estaba orando. He was in like complete crisis. Él no estaba en, He was in complete él crisis. estaba en una crisis. He didn't know what to do anymore. Él no sabía qué hacer. He was completely Él blind. estaba ciego. He didn't eat or drink Él anything. no comió ni bebió nada. So I would have gone crazy. Like I would have been praying too. Yo hubiera ido loca, hasta hubiera orado. And I feel like most of the time that's what we do. Y siento que eso lo que hacemos constantemente. That's like whenever I'm going through a hard time, of course I pray. Cuando voy por una situación difícil, obviamente oro. But when you have an encounter with Christ, Pero cuando tienes un encuentro con you Jesús, should have that relationship with Him whether you're happy or sad. ya deberías de tener esa relación, aunque estés triste o feliz. While you're going through tribulations Aunque or vayas in por joy, tribulación en gozo. o en gozo. And I'm going to read verse 12. Y voy a leer versículo 12. And he has seen in a vision a man named Ananias Y come habí- in and lay his hands on him so that he might regain his sight. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. So Paul also had a vision Pablo tuvo una visión of Ananias coming to heal him. de Ananías que venía a sanarlo. And so when Ananias answered the Lord, it says it right here in verse 13, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántas males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. But the Lord said to him, Pero el Señor le dijo: Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So we see that God had a perfect plan laid out already. Podemos ver que Dios tenía un plan perfecto trazado. Many of us in our darkness or hardships wonder when it's going to end or even if it's going to end. Muchos de nosotros en nuestra oscuridad o dificultades nos preguntamos cuándo terminará o si siquiera terminará.
And that's how Paul felt. Paul Yeah. must have felt like, Lord, like take me, like give me my eyesight back. Así se sintió Pablo. Me imagino que le preguntaba que devuélveme la vista. He must have been desperate. Estaba desesperado. He was desperate. Estaba desesperado. And many of us in our, like we often pray Y muchos de nosotros oramos for God to take us out of our misery. para que Dios nos quite de nuestro miseria. But he has never promised us a life with him that would be easy. Pero Él tampoco nos prometió que la vida con Él iba a ser fácil. And that doesn't mean that the Christian life you're always suffering. Y eso no significa que la vida del cristiano es siempre Because- estar sufriendo, Joy always comes in the morning. porque el gozo siempre viene en la mañana. And we will face many things in life. Y vamos a enfrentar muchas cosas en nuestras vidas. But I don't know about you, but I'd rather face them with God. Pero yo no sé si tú, pero yo lo voy a enfrentar con Dios. So instead, we should be asking God, Entonces, en vez de eso, deberíamos estar preguntándole a Dios, what are you trying to teach me? ¿qué estás tratando de enseñarme? Because in that moment, Paul was afflicted. Porque en ese momento Pablo estaba afligido And he was praying to God. y estaba orándole a He was Dios. repenting. Se estaba arrepintiendo a Dios. So something changed in that moment that God Entonces- took his eyesight. Algo cambió en ese momento que Dios le devolvió la vista, le quitó la Took away. vista. And so oftentimes we think God is punishing us, Y muchas de las veces pensamos que Dios nos está castigando, which I'm sure Paul thought the same. que me aseguro que Pablo pensó lo mismo. But it led him to deep repentance. Pero déjalo a que se arrepienta. Because like I was saying earlier, oftentimes whenever we're going through something very hard or difficult, Porque así como estaba diciendo hace un momento que cuando pasamos a un momento muy difícil, we run to God. corremos a Dios. Or we run to God when we need something. O corremos a Dios cuando necesitamos algo. When we need a miracle. Cuando necesitamos un Or milagro. when we need healing. Cuando necesitamos sanación. Or when we're depressed. O cuando estamos depresivos. We look for God. Buscamos a Dios. Because we know the God that we serve. Porque sabemos de un Dios que servimos. We see that He heals. Vemos que Él sana. We see that He does miracles. Vemos que Él hace milagros. And so God wants us to fully submit to Him. Dios quiere que nos cometamos completamente a Él. Moving our hearts to repentance. Poner nuestro corazón a That arrepentirnos. we may fully rely on Him. Que lo entreguemos todo a Él. Confiemos en Él. And He welcomes us no matter what. Y Él nos camina sin importar qué. No matter what condition we're in. No importa qué condición estemos. God sees the potential and He qualifies the called. Dios ve la potencia y purifica al llamado. The Lord says to Ananias, El Señor le dice a Ananías, "Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name." ve porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. In that moment, Paul didn't know what was going on. He only saw the vision of Ananias coming to heal him. Él no sabía lo que iba a pasar, él solamente vio la visión de Ananías que venía a sanarlo. And if God would have told Paul or gave him that vision, Paul, in that moment, it wouldn't lead him to repentance. Si Dios le mostraba esa visión antes a Pablo, él no iba a arrepentirse. Si le daba la visión antes a Pablo, él no se iba a arrepentir. So sometimes we just have to trust God Así que muchas veces solamente tenemos que confiar en Dios, no matter what we're going through. no importa en qué estamos, And we have to discern whether it's a punishment or it's just a lesson. y nosotros decidimos si es un castigo o es una lesión. Discernimos. Discernir si es un castigo o una lesión. Because a lot of times we can just blame it on, oh, it's because I did that. Y muchas veces podemos culpar que, oh no, yo hice esto. Or sometimes we blame the devil. We're like, O se lo culpamos al enemigo.
But yes, so Ananias listened to the instruction God gave him Ananías escucha la instrucción de Dios and went on his way to where Saul was. y a su camino en donde Pablo o Saulo estaba. And I'm going to read verse 17. Y leeré versículo 17. And it says, So Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you came, has sent me so that you may regain your eyesight and be filled with the Holy Spirit. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Not only did he gain his eyesight No back, solamente le devolvió la vista, but he was filled with the Holy pero fue Spirit. lleno del Espíritu Santo. I don't know about you, but I Yo want to no be sé, filled by the Holy Spirit. pero yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. And it says in verse Y 18, dice en el versículo 18, and immediately something like scales fell from his eyes. al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó, Then he rose and was baptized, and taking food he was strengthened. se levantó y fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. So he was baptized immediately after that. Fue bautizado inmediatamente después de eso. And baptism is like a public declaration that you serve Christ. Y el bautismo significa públicamente que sirves a Jesús. And it says, and taking food he was strengthened. Y dice que tomó comida y recobró la fuerza. And that reminded me of Elijah, Y eso me recuerda a Elías, which was what Pastor preached last Sunday, que fue lo que el pastor predicó la semana pasada, where he was in a cave cuando él estuvo en la cueva and he was afflicted also. y fue Afligido. afligido también. Afligido. And because he had received threats from Jezebel. porque tuvo unos comentarios sobre Jezabel And he was scared. y tuvo miedo. But God told him, Pero Dios le dijo, take a little nap. take a little nap, toma una fiesta And he brought bread from the sky. y trajo pan desde el cielo And he allowed him to eat and take a rest. y lo dejó que descansara y comiera. And God did that Y Dios hizo eso because he knew that he had a long way to go. porque él sabía que tenía un camino bien largo. God sees the potential in us. Dios ve la potencia en nosotros. It's up to us to open up our hearts to him Es opción de nosotros abrir nuestros corazones a because he's Él, knocking at your door. porque Él está tocando a tu puerta. Are you going to let him in? ¿Lo vas a dejar entrar? Are you going to give your heart to ¿Le vas a Jesus? dar tu corazón a Jesús?